Hola tigres, soy Doctor Tutoriales y vengo a enseñarte cómo enviar tu capital, en este caso desde MetaMask a la plataforma de PayPal, paso a paso. Presta mucha atención porque no es un proceso directo, no vamos a poder enviar nuestro capital desde MetaMask a PayPal, ya que PayPal únicamente acepta dinero fiat o dinero como euros, dólares, libras esterlinas y no acepta criptomonedas. Por eso vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos en el teléfono móvil y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente. No es broma. Vamos a acceder directamente a la plataforma de MetaMask, en este caso la tengo por aquí, ¿vale? Y como veis, bueno, tengo directamente unos cuantos BNB en la plataforma, directamente en la BNB Smart Chain, que básicamente es la blockchain que nosotros vamos a utilizar. Si no entiendes algo a lo largo del proceso, puedes dejarlo en los comentarios o rellenar también el formulario que te dejo en el primer comentario. Tendrás un link súper fácil de rellenar también, así que no dudes en preguntar. En este caso, como veis, bueno, tenemos BNB en la BNB Smart Chain y lo tenemos que enviar a PayPal. No es un proceso directo, por lo cual tendremos que enviarlo primero a un exchange y en este caso encontramos diferentes exchanges como puede ser, por ejemplo, Binance, como puede ser, por ejemplo, Kraken, como puede ser KuCoin, como puede ser Crypto.com o como puede ser Coinbase. En este caso voy a utilizar Binance, ¿vale? Que es uno con el que he trabajado bastante. Y que sepáis que es muy sencillo. Una vez nos registramos, nos vamos a billetera, como estáis viendo, le vamos a dar a depositar y en depositar vamos a elegir BNB. Vamos a buscar moneda y vamos a darle a BNB. Entonces, una vez tenemos BNB, hacemos clic sobre ello y elegimos la blockchain que vamos a utilizar. En este caso, MetaMask no contiene la blockchain de BNB Bacon Chain, sino que contiene la BNB Smart Chain, que es la BEP20 que veis ahí arriba. El tiempo de llegado estimado es de 4 minutos y hay un gas que tendremos que pagar que veremos a continuación en MetaMask. Por eso, bueno, una vez hemos elegido la blockchain, que como os he comentado es la BEP20, bueno, pues aquí nos aparece la dirección del depósito. Le damos a copiar y nos vamos directamente a MetaMask. Entonces, una vez estamos en MetaMask, es muy sencillo. Vamos a darle directamente a transferir. Una vez estamos aquí, en el menú de abajo vemos las flechitas. Vamos a hacer clic sobre la flechita y le vamos a dar a enviar criptomonedas a cualquier cuenta. Una vez le damos ahí, vamos a elegir la cuenta donde nos pone el saldo. Vamos a poner aquí en el to la dirección de la wallet que hemos copiado y le damos a siguiente. ¿Cuánto BNB queremos enviar? Bueno, pues queremos usar el máximo, evidentemente, de toda nuestra cartera. Una vez le hemos dado, le damos a siguiente y ahí nos pone el importe. Probablemente en 15 segundos, esa es la tarifa de gas estimado que nosotros vamos a tener que pagar. En este caso me los pone en Ethereum y es importante que sepas que está en Ethereum porque es lo que viene predeterminado con MetaMask, es decir, es la divisa que aparece por defecto. Vamos a darle a enviar directamente. Y este caso, bueno, pone transacción enviada en espera de confirmación. Como veis, ya no aparece nuestro BNB en nuestra wallet. Transacción 8 completa. Vamos a presionar para ver la transacción. Y como veis, me ha llegado la notificación de Binance de que el depósito se está procesando. Por eso lo que vamos a hacer a continuación es viajar en el tiempo. Como veis, nos pone que se está confirmando, 5 de 15 confirmaciones. Esto se va actualizando y al cabo de 4 minutos debe de haber llegado tu capital a la cuenta de Binance. Y como veis, ha llegado el capital correctamente. Mi pareja se está sonando los mocos a mi derecha y esto se va a quedar en el vídeo. Así que os manda un saludo. Pero bueno, que como veis, ha llegado correctamente y está ya en nuestra billetera Spot el capital. Ahí lo encontramos, el BNB. Ahora, para enviar desde Binance a PayPal he creado un vídeo específico para ti, para que aprendas cómo hacerlo paso a paso y prestes también mucha atención, ya que tampoco quiero abarcar mucho de tu tiempo en este video tutorial. Por eso te lo dejo aquí para que le eches un vistazo y también te dejo aquí mi canal para que te suscribas si te apetece. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.